Pues como les iba diciendo, eh, el arte yo creo que me parece interesante, yo creo que por eso utilicé la palabra contemporáneo dentro del proyecto, es que el arte contemporáneo es demasiado diverso, ¿sí? De aquí nacen todos los sismos o están dentro del arte contemporáneo todos los sismos, ¿sí? Este sería uno de los primeros, que es el impresionismo. Eh, Después está el cubismo, el futurismo y todos los demás. ¿Por qué me parece interesante? Porque pueden abarcar otros elementos que normalmente no abarcarían, ¿ya? Entonces, por eso, y creo yo que me recordé ahora de por qué esta obra, porque yo, o por lo menos las visiones que tuve en general de lo que sé y lo que he investigado, es de que no puede haber algo sin un algo previo, sin algo que lo haya creado. Entonces, creo que de estas obras, los artistas ya comienzan a cuestionar su trabajo. ¿Sí? Ya desde antes, el trabajo que realizaban, lo realizaban para, para alguien más, digamos, lo realizaban para un rey, para, para un mecenas, no sé, para alguien de poder. ¿Sí? Siempre lo hacían para alguien más y yo me tenía que vender como artista y ellos se veían más como un artesano que como un artista. ¿Sí? Entonces, siempre tenían que hacerlo. El Renacimiento, a pesar de sus visiones, porque en el Renacimiento hay ciertas cosas muy específicas, pero siempre lo hacían para algo más. Es la época platónica, le llaman, porque era la época del estudio del objeto como objeto puro y único y perfecto, tal vez creo que sería la palabra. Mientras que aquí no. Sí, yo voy a hacer el paisaje, digamos en esta imagen, será un muy buen ejemplo. Voy a hacer un paisaje, pero no va a ser perfecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo como artista soy imperfecto y quiero demostrar a partir de una imagen lo que es para mí ese paisaje. ¿Sí? Entonces, de ahí en adelante aparecen todas esas búsquedas de separarse de aquellos artistas artesanos y decirlo, no, yo no hago esto porque mi visión del mundo es otra. Entonces ahí, por ejemplo, por decirle un ejemplo, yo soy cubista eh, porque no soy impresionista. O sea, voy en contra de eso, voy en contra de un sistema, voy en contra de algo más. Entonces yo no soy eso porque soy esto. Entonces, por decirles un ejemplo, pero hay artistas que pasaron de ismos a ismos, ¿sí? Entonces, hay algunos que resaltaron en uno, pero también buscaron o vieron en otras clases de ismos. Entonces, me gustaba como en ese sentido. Ahora, aquí hay una pequeña línea de tiempo. Si quieren, pueden buscarla como línea del tiempo del arte contemporáneo. Y si se dan cuenta que es un poco más largo, digamos. Eh, Podemos decir que al inicio está más o menos como en 1830, si quieren, en adelante. Pero aquí es rojo, ¿por qué? Porque muy pocas personas aceptan que ahí sea el inicio, ¿sí? Luego, en 1890, la obra que representé estaría como en esta fecha, por decirles algo. En esta época consideran que ya, la mayor parte se pone de acuerdo que a partir de esta época aparece, ¿sí? El arte contemporáneo. Y luego de aquí en adelante, desde 1900 en adelante, pues consideran que es el arte que se le considera como arte contemporáneo. Algunas, en Wikipedia, por ejemplo, se encuentra que aquí es el inicio. Aparece con el arte conceptual, porque el arte conceptual sí tira, tira todo el dibujo, tira todo el estudio, tira todo y comienza a decir, el arte no es una pintura, el arte es lo que los artistas hacen y el arte es lo que los artistas piensan. Entonces ahí aparece Duchamp, donde agarra un migitorio, los pone y dice, eso es una escultura. Pero no has hecho nada, no creaste nada. Pero yo lo vi, ese es el ready make, yo lo vi, lo tomé y lo creé obra porque el artista crea las obras. Entonces,
eh, más o menos podrían como, si se dan cuenta con la palabra contemporáneo, significa que yo les abrí la visión mucho más allá de lo que normalmente les abro, ¿sí? Tienen mucha libertad, ¿ok? Entonces, ya en algún momento espero pues ir viendo estos conceptos con ustedes, ya por separado, pero es muy difícil. Ahora, ya el tema es retrato familiar contemporáneo. Coloqué esta imagen como una referencia, pero no tienen que hacer nada parecido a esto. Ahora, ¿qué es lo que quiero? Que retraten a su familia, pero desde una visión diferente a la que normalmente presentarían. Eh, por decirles un ejemplo, solo se me ocurre sacar una fotografía, eh, no sé, y recortar eh, el cuerpo y cortarles la cabeza a todos. Entonces yo vengo, estoy mis tres familiares o lo que sea, y yo vengo y comienzo a recortar, recorto todo el cuerpo, lo pego en una hoja y comienzo a dibujar el rostro. ¿Sí? O no, yo lo quiero hacer al revés, quiero usar las cabezas en diferentes tamaños, las pego y la comienzo a dibujar. ¿Ya? Tal vez por eso me gustó esta imagen, porque hay otros elementos que no son reales, por ejemplo los animales, eh, la cabeza es más pequeña que los hombros. Obviamente con ustedes hemos trabajado la figura humana, entonces me gustaría que fuera, eh, tal vez no el 100% realista, pero por lo menos que un 70% realista, pues me gustaría. Este rostro, si ustedes quieren darle un porcentaje, es un 20 o 30% realista. ¿Sí? Sé que hay ojos, sé que hay nariz y sé que hay boca, pero si yo eso lo comparo con la realidad, no existe. Entonces, pueden jugar con eso, ¿sí? Un 70% realismo. O la mitad la hago real y la otra mitad no. ¿Sí? O no sé. La idea es que haya figura humana, haya dibujo en el documento que me vayan a presentar. Puede ser un collage, por ejemplo, con muchas fotografías, pero a la mitad está su papá y su mamá, por ejemplo, porque para ellos, si no existen ellos, no hubieran existido ustedes, por decirles una fundamentación. ¿Sí? Yo estoy yo existo porque existieron mis padres antes que yo, pero mis padres existieron porque mis abuelos existieron antes que ellos. Entonces, nos vamos hacia atrás, por ejemplo, pero ya sería como salirnos mucho. Entonces, pero les estoy dando como ejemplos. ¿Ya? Entonces, eso pueden utilizar color, pintura, como es proyecto final, pueden ser un tamaño más grande, ¿sí? Eh, para que podamos, no sé, presentar una obra que valga la pena. ¿Ya? Entonces, no sé si espero yo que con esto ya les haya, pues por lo menos ya asentado las ideas y que no estén tan perdidos. Me disculpo si no logro explicarme bien, pero me gustaría saber si tienen algunas dudas, algo del proyecto o no les quedó claro o creen que es muy complejo y buscamos otra cosa. Todavía estamos en el tiempo de poder cambiarlo. Pueden colocar algunos sismos, futurismo, cubismo, busquen alguna obra, por ejemplo, de referencia porque les parece interesante y la presentan. No sé, ahí ustedes pues eh, pensarán. ¿Sí? Entonces, ¿me comentan? Ok. Eh, ¿Perdón? ¿Sí? Yo le voy a decir que pues con el proyecto no tengo ninguna duda, pero quería saber si esta otra unidad vamos a seguir trabajando figura humana. Ok. Me gustaría platicar con eso con ustedes, pero si quieren en esta grabación que se quede solamente lo del el proyecto. ¿Sí? Entonces voy a dejar de grabar y después ya seguimos con otras dudas. ¿Sí? Bueno, ¿alguna Ok, duda con el? Gracias. ¿No? Bueno, entonces para terminar esta grabación, pues el proyecto se debe entregar el día miércoles a más tardar para que yo pueda tomar la nota. Eh, eh, Fundamentenla, escríbame por qué la hicieron de una forma. ¿Por qué yo le corté la cabeza a mis padres? ¿Por qué no les corté la cabeza?
por qué agregué elementos no reales, por qué me basé en algo real, ¿sí? Por qué, no sé, por qué lo quise ser realista y no ubicar nada más. Si ustedes quieren hacer un retrato de su familia a lápiz de principio a fin, háganlo, pero les doy la libertad de agregar otros elementos para quitarle un poco de complejidad. Si se han dado cuenta, y supongo que los que realizaron el autorretrato les llevó tiempo. O sea, no son trabajos que lo realizan en una hora, solo el rostro. Si eso lo convertimos el rostro, el cuerpo, las manos de 5 familiares, va a ser una hora de 10 horas, por ejemplo. Entonces, que está bien que lo hagan, pero también entiendo que mi clase no es la única y tampoco es la más importante, así que está bien. Ahí tengo que asumir eso, pero ustedes también asuman qué es lo que quieren, digamos. Entonces, voy a dejar hasta aquí, voy a dejar de grabar para que podamos ya.